Hola, mi nombre es Elizabeth Hoyos, soy ingeniera mecánica, magíster y doctora en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabajo como docente de planta e investigadora de la Universidad EIA y hoy voy a compartir con ustedes una corta introducción al proceso de soldadura por fricción-agitación, comúnmente llamado FSW por sus siglas en inglés para Friction Stir Welding, y también les pienso hablar un poco acerca de soldadura en general para que contextualicemos la temática a tratar. La idea es iniciar con un pequeño acercamiento a la Universidad EIA. La Universidad EIA, antes Escuela de Ingeniería de Antioquia, fue fundada en 1978 y en el momento cuenta con tres escuelas: Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas y Ciencias de la Vida. Asociados, digamos, a estas tres escuelas tenemos un total de 14 programas de pregrado, específicamente 11 ingenierías, que es nuestro fuerte. También tenemos una carrera de Física, Medicina y Economía. Esto es simplemente pues como para contextualizarlos y para contarles acerca de la que antes se llamaba Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ahora sí, para empezar, vamos a hablar acerca de procesos de soldadura y definiciones importantes. Lo primero sería hablar de qué es una soldadura. Según la American Welding Society, que es el ente regulador de estos temas, o uno de los entes reguladores, una soldadura se define como coalescencia localizada de metales o no metales, que se produce por el calentamiento de este material a la temperatura de soldadura, que esto se puede dar con o sin la aplicación de presión, aplicando solo presión y usando o no material de aporte. Todo este trabalenguas hace referencia a el hecho de que una soldadura, si bien suena como un concepto sencillo, puede llegar a ser bastante complejo y hace referencia a muchísimas potenciales aplicaciones. Por ejemplo, acá les muestro una soldadura hecha entre dos segmentos de madera usando Linear Friction Welding, que si nunca lo han visto, pues les recomiendo que le den una mirada cuando tengan tiempo. Este proceso entonces nos muestra que, aunque inicialmente pensemos siempre en materiales metálicos, no necesariamente son los únicos que pueden ser objetos de una soldadura. Existen soldaduras de todo tipo de materiales. Adicionalmente, vemos acá esta imagen de una microsoldadura donde lo que se está haciendo es reparando un objeto bastante delicado, preciso y pequeño, donde digamos contrasta o se contrarresta con esta otra aplicación, que es el caso de estos tanques de combustible de la NASA, donde vemos que la cantidad de soldadura a aplicar y la envergadura del componente es muy distinta. Entonces, cuando hablamos de soldadura estamos hablando de un tema muy amplio y donde debemos tener en cuenta que las líneas posibles de trabajo son múltiples y todas muy interesantes. Bueno, cuando hablamos de procesos de soldadura, una clasificación básica y fundamental que existe es aquellos procesos en los cuales tenemos una noción de cambio de estado, es decir, tenemos un material sólido que debe pasar por líquido y volver a sólido para poder generar una unión o coalescencia, como mencionamos previamente. En esa familia de procesos encontramos unos muy conocidos por todos y por muchas industrias, como es el caso de SMAW o Shield Metal Arc Welding, o también lo que llamaríamos en algunos campos como revestida. Otros procesos de soldadura por arco como GMAW y GTAW, conocidos también como TIG y MIG más comúnmente. Entonces existen muchos procesos que se conocen en diversas industrias. Hay otros procesos que, por el contrario, solo se trabajan en nichos muy específicos y por lo tanto son menos conocidos. La soldadura por difusión, algunos casos específicos de soldadura por resistencia en la industria automotriz y la soldadura por ultrasonido. Nos vamos a enfocar entonces en el otro lado. Las soldaduras, lo que llamaríamos acá, según el gráfico, soldaduras por presión, son aquellas que se generan o que ocurren, específicamente estas que estoy señalando aquí, en estado sólido. Es decir, el material en ningún momento va a cambiar de estado. Cuando hablamos de que no cambian de estado, estamos hablando de procesos de soldadura en estado sólido. Y nos vamos a enfocar específicamente en los procesos de soldadura en estado sólido que involucran el uso de la fricción. Los procesos de soldadura que hacen uso de la fricción son muchos y digamos que no estamos hablando de una sola aplicación, sino que estamos hablando de una familia enorme que incluye a Friction Stir Welding entre todos esos. Hay algunas aplicaciones, digamos, iniciales de procesos de soldadura en estado sólido, son los más antiguos de todos, estamos hablando del uso de un yunque y de un martillo, solo que a medida que nuevos sistemas para entregar potencia se han desarrollado en las últimas décadas, estos procesos se han desarrollado y han proliferado, ¿cierto? Aquí el suministro de energía es fundamentalmente presión, hay fenómenos de deformación plástica, ¿cierto? Y las condiciones de contacto específicas que se generan son aquellas que soportan que se dé una unión, que se dé continuidad, que se dé coalescencia.
Ahora sí, el proceso de FSW es patentado en 1991 en el Reino Unido por TWI o The Welding Institute. Fundamentalmente hace uso de una herramienta configurada por dos secciones, un pin y un hombro, como vemos en la figura. Cada uno cumple con una función. Ambos generan calentamiento asociado a la fricción, lo que facilita los procesos de deformación plástica. Y al ingresar el pin, que es la sección más pequeña, se encargará, diciéndolo de una forma muy coloquial, de, digamos, la mezcla entre los elementos. Esas dos secciones las vemos acá un poco más detalladas y lo que vale la pena, digamos, mencionar y aclarar es que la posibilidad o el potencial para diseñar alrededor de esto y de modificar las geometrías es muy amplio y van a obtener resultados diferentes dependiendo de, ¿cierto? Entonces, como les decía, diciéndolo de una forma muy coloquial, la mezcla entre los elementos a unir es responsabilidad del pin. Acá les voy a mostrar también un video muy corto donde van a ver la herramienta en acción avanzando hacia la derecha. Los parámetros básicos de este proceso son la velocidad de avance de la herramienta, la velocidad de giro y por supuesto la geometría de la herramienta. Vale la pena aclarar que son muchos los factores involucrados, que para que este proceso salga satisfactorio, para que las cosas salgan bien, pues hay que analizar muchos valores, hay que analizar muchos factores y tenerlos en cuenta. Pero la verdad es que esto es cierto para todos los procesos de manufactura si queremos hacer bien las cosas. Otro aspecto muy interesante e importante cuando hablamos del proceso de soldadura por fricción-agitación es la maquinaria que se usa. En este caso voy a mostrarles un ejemplo o tres ejemplos de máquinas. Una es de TWI, de The Welding Institute, la otra es de la Universidad Nacional y finalmente tenemos un equipo adaptado por nosotros en la Universidad de IA, que es básicamente una máquina CNC. Eso quiere decir que si bien en muchos contextos se hace uso de maquinaria totalmente dedicada para el proceso, es decir, equipos diseñados para controlar la fuerza que se usa para soldar y que se diseñaron específicamente para cumplir con esa función de ser máquinas de soldadura, nosotros a nivel local y buscando la implementación podemos hacer uso de maquinaria local, comercial y común, maquinaria general como una fresadora o un equipo CNC como los que ven en las imágenes. Esta aclaración a mí me parece que es importante y obviamente existen limitaciones usando un equipo que no es dedicado para el proceso, pero hay opciones, hay alternativas y haciendo uso de la creatividad digamos que todo es posible. A modo de resumen, entonces, vamos a hablar rápidamente de las ventajas del proceso y luego hablaremos un poco de sus limitaciones. Una de las principales que van a escuchar o si deciden estudiar un poco más al respecto es que puede trabajar con aleaciones que convencionalmente se consideran de baja soldabilidad o con mezclas de materiales que por métodos tradicionales no son viables. Para ser específicos, por ejemplo, en aluminios, la serie 2000 y 7000 son consideradas de baja soldabilidad, pero por FSW no tienen problema. También hablamos del hecho de no pasar por estado líquido, ¿cierto? Por no tener esas transformaciones de estado, la distorsión asociada al proceso es muy bajita, porque no hay contracción y dilatación a esos niveles. Por lo tanto, eso indica o se puede relacionar por esa razón y otras más como un resultado con buenas propiedades mecánicas. También hablamos de un proceso de soldadura que no produce ni humos, ni poros, ni ninguna discontinuidad asociada típicamente con los procesos por fusión, por lo que también se considera un proceso ambientalmente amigable. La eficiencia energética es alta, es posible aplicarlo en diferentes posiciones, se utilizan herramientas no consumibles, se desgastan y eventualmente, digamos, van a tener un fin para su vida útil, pero pueden reutilizarse en múltiples ocasiones, dependiendo en cada caso de la aplicación. Por ejemplo, para aluminio son herramientas bastante económicas que se fabrican a partir de acero para herramientas. No se necesitan materiales de aporte ni gases de protección. Esto se puede considerar un ahorro interesante respecto a procesos convencionales, como mencionamos, y no se requiere un soldador calificado con tener, digamos, una persona capacitada para usar una máquina fresadora o un equipo CNC, digamos, algunos aspectos del equipo CNC es posible tener un operador de este proceso. El hecho de que no haya aplicación manual disminuye, digamos, la experticia que se requiere a nivel general. Basado en esas ventajas que mencionamos, acá aprovecho para mostrarles algunas aplicaciones del proceso. Como pueden ver, una buena parte de las aplicaciones hace referencia a digamos, equipos de transporte, ¿cierto? En diferentes contextos y en diferentes entornos, pero fundamentalmente equipos de transporte.
¿Eso por qué? Pues por una razón más o menos amable y fácil de identificar, y es que el uso de aleaciones ligeras o aleaciones de bajo punto de fusión, como las aleaciones de aluminio, que es el material típicamente empleado en las aplicaciones de este proceso, implica una reducción sustancial de peso en muchos casos, especialmente a medida que se van desarrollando aleaciones que por medios típicos o convencionales se vuelven más difíciles de soldar, pues entonces FSW se vuelve una muy buena alternativa. Una aplicación, digamos, novedosa e interesante para mencionar es el uso de las soldaduras por FSW en estos trays, en estos portabaterías de muchos vehículos eléctricos. Digamos que, de nuevo, basado todo en la misma premisa de hacer el objeto lo más liviano posible y de esta forma apoyar la eficiencia. Por otros lados, como ejemplo, esta aplicación hace referencia fundamentalmente a que el acabado superficial y los niveles de distorsión son muy bajitos, entonces para elementos de precisión y que se requiere que también sean muy delgados y elegantes como este objeto, pues entonces vamos a ver que la aplicación es adecuada. Bueno, ya que hablamos un poco de las ventajas y las aplicaciones, pues vale la pena que hablemos un poco de las limitaciones. Algo que van a notar es que la herramienta al finalizar la soldadura puede dejar un agujero de salida y dependiendo del caso pues puede llegar a ser una desventaja. Otra cosa que pueden notar es que se necesita utillaje, se necesita instrumental de la máquina para poder mantener las piezas en posición y mantener esa condición durante la soldadura, que como hay cargas importantes relacionadas en esos procesos, pues puede ser complicado, sobre todo si la geometría es muy restrictiva. Y otro asunto muy crítico es la portabilidad del proceso. Todos vieron las máquinas que les mostré, claramente no son equipos portátiles. Acá les voy a mostrar, digamos, para aclarar un poquito esas limitaciones, con un ejemplo del que espero hablarles más adelante, un caso de estudio que les quiero mostrar. Pero acá lo que quiero que vean es simplemente el efecto que tiene o el pin en la zona que les estoy mostrando. Está el pin y también está el agujero de salida. De pronto en esta imagen también lo alcanzan a ver un poco mejor. Acá está el agujero de salida que dejó el pin. Y como pueden ver, este montaje que está alrededor corresponde al utillaje que se empleó para garantizar la ubicación y posicionamiento. Claramente en este caso el agujero de salida es notable, pero les cuento que en esta pieza este sistema se diseñó para ubicar el agujero de salida en esa sección porque esta aplicación es una aplicación para una pieza local de la que ya les voy a hablar y tiene un maquinado en esta región, entonces el agujero en este caso particular tenía cómo manejarse y no iba a ser un problema de ningún caso. Otra cosa que pueden notar aquí es toda la trayectoria que siguió la herramienta, ¿cierto? En este equipo 2D, que como vemos, pues una máquina convencional podría seguir la trayectoria, necesitas una programación básica. Como les mencioné previamente, las imágenes que les acabo de mostrar corresponden a un proyecto en el que estamos trabajando en la Universidad de IA. Entonces quiero hacerles un pequeño resumen de los temas en los que hemos venido trabajando. El semillero de soldadura inició en el 2015 y con nuestros primeros proyectos estudiamos, diseñamos y fabricamos nuestros primeros montajes y nuestras primeras herramientas. Luego diseñamos un sistemita que nos permitiera, en el equipo CNC que les mostré que trabajamos, que nos permitiera medir las fuerzas involucradas en el proceso para poder establecer algunos límites funcionales. Ahí les cuento, por ejemplo, que los equipos típicos diseñados y dedicados al proceso son equipos que pueden controlar la fuerza que aplican. Nosotros lo que hacemos es indirectamente controlar la fuerza que aplicamos con el ingreso o la penetración de la herramienta en la junta que queremos soldar. Otra cosa que decidimos hacer fue que empezamos a explorar un par de procesos que están basados o que son cercanos a FSW, específicamente FSP y otro que se llama FASAM, Friction Stir Processing y Friction Stir Additive Manufacturing. Con uno de los dos queríamos intentar introducir partículas usando el mismo pincito y generar y fabricar materiales compuestos que la matriz fuera un metal. Y también estuvimos ensayando, pero con una herramienta que tuviera un elemento como el pin y el hombro que les mostré, pero que fuera consumible y de esa forma hacer algo de impresión 3D. También hemos estado ensayando con soldaduras de polímero con aluminio y actualmente buscando mejorar, digamos, esa aplicación, pues también diseñamos una herramienta donde el pin y el hombro se mueven de manera independiente. El hombro sigue estando ahí para mantener el material en posición, como lo vimos en las imágenes y en el video, pero no se mueve y no gira solidario con el pin. Finalmente, entonces, ahora sí les cuento acerca de nuestro primer caso de estudio y digamos es un componente del Metro de Medellín y ya les cuento un poquito más acerca o un poquito más en detalle. Listo, como pueden ver en esta imagen, entonces tenemos
un componente de interés para nosotros, que es una traviesa. Es un componente que forma parte del sistema de apertura y cierre de puertas en el metro de Medellín, y este caso de estudio se desarrolló en compañía del metro, de TWI, que ya les había hablado un poco de ellos antes, y con el apoyo del Newton Fund y de la Royal Academy of Engineering. Entonces fuimos muy afortunados, y lo que hicimos fue que, buscando implementar este proceso a nivel local, encontramos este componente y lo caracterizamos. Digamos que desarrollamos un diseño de manufactura para cada una de sus secciones de interés: esta pestaña, el perfil en sí, la tapa y demás. Incluso pensamos obviamente en qué podía hacerse con los maquinados que se requerían para el ensamble, e involucramos todos esos factores en el concepto de manufactura que empleamos. Vale la pena entonces contarles que se usó Friction Steel para la fabricación del perfil en C, y como pudieron ver en las imágenes que les compartí previamente cuando les mostraba, les señalaba un agujero de salida y demás, creo que alcanzan a reconocer esta pestañita. También se hizo pues como todo el ejercicio de diseño de una herramienta y un montaje para poder hacer esa soldadura. Siendo el elemento, digamos, más interesante de este caso de estudio, les voy a mostrar un poquito pues como de lo que se diseñó alrededor de la soldadura de este inserto, de esta pestaña. Se fabricó a partir de un bloque sólido del inserto y se siguió la trayectoria que se puede ver aquí en rojo. El caso particular, o lo que tuvimos que hacer pues más interesante aquí, fue diseñar una herramienta que tuviera en consideración las limitaciones de nuestro entorno, el tipo de máquinas que teníamos a nivel local, y se hizo pues como el ejercicio de implementación con el apoyo de TWI. Se diseñó una herramienta que siguiera perfectamente este perfil de la pestaña, y finalmente se hizo la soldadura. Acá les aprovecho y les muestro esta fotico de, digamos, un sistema ya terminado. Obviamente aquí falta todavía el maquinado, pero sí les puedo contar que la pieza como tal, completa, ya se finalizó el primer prototipo, y en este momento estamos en pruebas con el metro. Para mí es muy interesante contarles esto y mostrarles este caso de estudio para iniciar pues como las conclusiones de la presentación. Listo, entonces lo más interesante es hablar de, primero, los procesos de soldadura son realmente fundamentales y mucho más amplios de lo que todos pensamos, y son importantes en el desarrollo de los proyectos productivos del país. Es una línea muy interesante de trabajo, y sobre todo en la búsqueda o la identificación de procesos y de tecnologías y dónde se pueden aplicar, que puedan permitirnos ampliar el potencial del sector metalmecánico, siempre de la mano de centros de investigación, de las universidades y de las industrias que hacen uso de esos servicios. Entonces yo pienso que es un asunto de usar la creatividad, de fomentar un poco la noción de que no nos tenemos que quedar con lo que hay, que funciona bien y que hay alternativas, pero que también podemos buscar en otros campos, en otras líneas, y eventualmente, si tenemos ese conocimiento en nosotros, pues vamos a poder identificar aplicaciones donde se haga uso y se haga, digamos, se aprovechen estas ventajas que pueden dar otros procesos. Las ventajas de procesos como FSW, siempre teniendo en mente que tienen limitaciones, pueden ser muy bien aprovechadas localmente, y como el grupo MAPA y Semillero de Soldadura de la Universidad de IA y todos los partners con los que estamos trabajando, seguimos trabajando y seguimos en pro de que esto sea una realidad. Bueno, eso es para finalizar. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.